Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de medicina in situ. El día de hoy vamos a conversar sobre una patología muy frecuente en urología, como lo es la hiperplasia prostática benigna. Bien, específicamente vamos a conversar en este video sobre la definición, factores de riesgo y cuadro clínico. En un segundo video vamos a conversar más sobre el diagnóstico y el tratamiento, que resultan ser partes muy importantes y a veces muy extensas, pero que debemos comprender para un completo manejo de esta patología. Entonces, comencemos. Ok, antes de comenzar con la definición en sí de esta patología, me gustaría conversar un poco sobre la histología y la anatomía básica de la próstata. Si ustedes sienten que saben esto a la perfección, pues pueden saltarse esta parte e ir directamente a la definición, pero considero importante poder entender ciertos puntos. En primer lugar, ¿cuáles son los componentes histológicos de la próstata? Bien, vamos a mencionar que tiene una cápsula, que lo podemos ver en esta parte con cap, que va a ser la parte externa que va a rodear toda nuestra próstata, ¿correcto? Ahora, se dice, realmente la próstata es un órgano tanto glandular como muscular. ¿Ok? Esto se dice porque obviamente tiene una parte glandular que está caracterizado porque existen glándulas túbulo alveolares, que las podemos ver acá. En esta lámina la podemos ver todo esto, que como podemos ver pues tienen una morfología como si fueran alveolos. Por otro lado, tienen un estroma, y este estroma se compone de dos cosas. Se compone de tejido conectivo y de músculo liso. ¿Okay? Esto es importantísimo. Músculo liso, ¿correcto? Y el estroma lo podemos ver entre los túbulos, entre las glándulas túbulo alveolares, más o menos a este nivel, ¿correcto? Y por último, tenemos acá cuerpos amiláceos. Esto realmente no forma parte de la histología, llamémosle normal, de la próstata, ya que si por ejemplo tú tienes 20 años y estás escuchando esto, puede que si tuvieras una lámina de tu próstata, una histología, no encontremos cuerpos amiláceos. Lo que pasa es que estos cuerpos amiláceos son básicamente estructuras que son ricas, que tienen bastantes glicoproteínas y fragmentos celulares que con la edad se calcifican, y por lo tanto en personas que tienen más de 50 años pues podremos ver estos cuerpos amiláceos. Por lo tanto, en una persona con hiperplasia prostática benigna claramente veremos cuerpos amiláceos, porque esta patología suele presentarse en personas mayores a 50 años. Bien, entonces todo esto con respecto a la histología básica de la próstata. En segundo lugar, me gustaría mencionar que la próstata o las glándulas prostáticas tienen zonas, ¿correcto? Tienen una zona central, una zona de transición y una zona periférica. La zona central es fácil de reconocer porque es la que está más interna y es la que está más pegada a la uretra prostática. ¿Okay? Está por acá la uretra, la zona central por acá, la zona de transición por acá, y la periférica pues es la más externa. Ahora, todo esto que estamos conversando, ¿para qué me sirve? Me sirve porque lo que pasa en la hiperplasia prostática benigna es que, como bien dice su nombre, hay un crecimiento, hay una hiperplasia. Pero, ¿qué parte en específico es la que sufre esta hiperplasia? Pues les voy diciendo que son la zona central y la zona de transición. Estas dos zonas tienen, por parte de la zona central, tienen glándulas mucosas, y la zona de transición tiene glándulas submucosas. Pues bien, estas dos se van a inflamar, van a sufrir la hiperplasia en una hiperplasia prostática benigna. Aparte de estas dos zonas, ¿qué cosa más es lo que crece, lo que se afecta? El estroma fibromuscular, que dijimos que se compone de tejido conectivo y músculo liso. ¿Ok? Nada más eso. Por otro lado, podemos ver acá una próstata que tiene sus lóbulos, y vemos que está pues completamente inflamada.
Y acá al medio estamos viendo la uretra prostática. Esta imagen nos sirve para ver cómo un crecimiento de la próstata puede llegar a comprimir de tal manera la uretra prostática y posteriormente dar los síntomas. Bien, entonces esto es lo que les quería explicar sobre la histología y anatomía básica de la próstata. La hiperplasia prostática benigna se define como una enfermedad progresiva de origen hormonal que ocasiona un crecimiento excesivo, pero un crecimiento excesivo no maligno del tejido prostático. Cuando hablamos del tejido prostático, como hemos visto en la parte de histología, nos referimos a la parte glandular y a la parte del estroma. Bien. Ahora, como podemos ver en esta imagen muy esquemática, muy sencilla de entender, tenemos acá nuestra próstata, vejiga y uretra. Y es importante estas tres en conjunto, ya que como vamos a ver muchas veces los síntomas, no solamente son por la inflamación de la próstata, sino por cómo la inflamación afecta a las otras estructuras. ¿Correcto? Entonces, acá en una hiperplasia prostática vemos una gran inflamación que termina afectando a la uretra prostática y también a la vejiga, ¿correcto? Ahora, hay algo importantísimo sobre esta parte y son las zonas de McNeil. Bien, las zonas de McNeil. McNeil estableció 5 zonas de la próstata que no solamente nos diferencian su funcionabilidad y las estructuras que se encuentran en cada uno, sino también las enfermedades o las patologías que se presentan en cada una de estas zonas. Con respecto a la clase de hoy, nos sirve entender de que la hiperplasia prostática benigna se va a producir en la zona de transición, ¿correcto? Eso es lo más importante. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos diferentes factores, pero lo importante acá es poder diferenciar entre aquellos que son modificables y aquellos que no lo son, para que el paciente pueda tener mayor control y que se puedan evitar patologías como estas. Pero veamos entonces que la edad avanzada es nuestro primer factor de riesgo. Específicamente en pacientes que tienen más de 50 años, debemos comenzar a hacer chequeos para poder valorar esta inflamación y detectarla de una manera precoz, ¿correcto? También tenemos que los pacientes de raza afroamericana son los más afectados. Y en la parte de los factores que sí son modificables tenemos por ejemplo la obesidad y el síndrome metabólico. Esto no solamente se relaciona con un mayor riesgo de tener la enfermedad, sino también con una mayor expresión de los síntomas urinarios que pasaremos a mencionar a continuación. ¿Correcto? Otro punto importante son los antecedentes familiares que tiene el paciente. Claramente, si ha tenido familiares con esta misma patología, pues el riesgo será mayor. Pero algo interesante es que si alguno de sus familiares ha tenido cáncer de vejiga, el riesgo es mayor a comparación de si ha tenido un familiar con cáncer de próstata. ¿Okay? El cáncer de vejiga confiere un mayor riesgo. Y por último, también podemos mencionar enfermedades crónicas, como por ejemplo la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, que al igual que la obesidad y el síndrome metabólico, se relacionan no solamente con mayor riesgo, sino también con mayor severidad y frecuencia en los síntomas. Bien, entonces esto sería todo con los factores de riesgo. Muy bien, entonces si es que nosotros comprendemos que una hiperplasia prostática benigna no solamente se va a limitar, a afectar la próstata, a la glándula como tal, sino que también esta inflamación se extiende y termina comprometiendo otras estructuras, como por ejemplo la vejiga, los procesos de llenado, de vaciado y obviamente a la uretra prostática, pues eso nos explicaría cuál es el cuadro clínico y la presentación que tienen estos pacientes. Bien, de tal manera, para hacerlo muy sencillo, el cuadro clínico se divide en 2 grupos de síntomas importantes. El primero, tenemos a los síntomas obstructivos y por otro lado a los síntomas irritativos. Los síntomas obstructivos hacen referencia a los síntomas de vaciado vesical.
¿correcto? Y estos son los siguientes. En primer lugar, el goteo posmiccional, que básicamente hace referencia a una pérdida involuntaria de la orina en pacientes que pues han terminado de miccionar, pero que sale este goteo después de esto. Luego tenemos la disminución del chorro urinario, una retención urinaria ocasional y que pues esos pacientes van a presentar de tal forma un globo vesical muchas veces, ¿bien? Y luego una dificultad para el inicio de la micción, es decir, que es muy común ver en estos pacientes que pues cuando van al baño se suelen demorar bastante, porque precisamente demora mucho en salir la orina. Por otro lado, tenemos a los síntomas irritativos, que hacen referencia a los síntomas que se presentan en la etapa de llenado vesical, por eso son llamados síntomas de llenado, ¿correcto? Dentro de estos tenemos a la disuria, a la poliaquiuria, que básicamente es el aumento en la frecuencia de la micción, la nicturia, esta necesidad de ir al baño en las noches más de una vez, y también tenemos a la incontinencia urinaria y a la urgencia urinaria, ¿correcto? A 2 puntos a resaltar acá. Si bien es cierto, los síntomas obstructivos son los más frecuentes, los síntomas irritativos son por los cuales los pacientes terminan yendo a la consulta, porque pues estos afectan más la calidad de vida. Y el segundo punto es que si bien es cierto, hemos visto varios síntomas acá, ninguno de estos es específico de la hiperplasia prostática benigna. Pero lo que sí es importante es que cuando se presentan alguno de estos ya nos están hablando de un proceso obstructivo y muy posiblemente inflamatorio, ¿correcto? Entonces, nuestra primera sospecha, como es la más común, sería esta patología. Sin embargo, tenemos que descartar otras, porque como les digo, ninguno de estos síntomas o signos son específicos de la enfermedad, ¿correcto?